Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, bebamos, me olvido de ti. Imagínate un niño pequeño caminando por unas calles del Mediterráneo italiano y una señora que le dice: Napoleone, Napoleone. ¿Cómo te quedas? Flipas, ¿no? Napoleón Bonaparte. Bonaparte, es su nombre. Lo sé. Hoy vamos a hablar de cómo Muy bien, muy bien. secuestró al Papa, ¿Vale? puso patas arriba España, aunque él supo que la estaba poniendo patas arriba, y transformó Europa. No vamos a hablar de las guerras porque a nadie ya le importan las guerras. Bueno, porque es un tema saturado. Todo el mundo habla de las guerras. Es un tema saturado. No, sobre todo, vamos a empezar con quién es este Napoleón. O sea, recordemos, ¿no?, que viene de Córcega, es corso, el pequeño corso. La nobleza de Córcega, Viene ¿verdad? la nobleza de Córcega y consigue, la lucha de su padre consigue que estudie, su padre consigue que estudie en una academia militar que era reservada solo para nobles, ¿no?, para la nobleza. Y ahí empieza su carrera ya en Francia. A él se le había asociado con algún rebelde corso, pero enseguida, cuando ya golpea la Revolución Francesa, él se imbuye o se mete de lleno, no tanto ideológicamente, pero sí, es que es el momento, son los vientos favorables a cualquier arribista o a cualquier persona que no tenga que demostrar un rancio abolengo para llegar a lo más alto. Que solo tenga que demostrar el talento. Meritocracia. Sí, Capitalismo prontío. total. A ver, piensa... Bueno, sí, más o menos. Bueno, el caso es que ya sabemos, ¿no?, que Napoleón llega mediante un golpe de Estado en el 99, el golpe brumario, y acaba instalando un consulado y finalmente un imperio. Un imperio que tiene cierta vocación religiosa, un poco falsa, diremos, porque la coronación como emperador se produce en parte con el beneplácito del Papa Pío VII. Y es de eso de lo primero que vamos a hablar hoy, de su relación con el papado, de la Francia posrevolucionaria y esa relación tan tensa con el Papa. ¿Tú crees que Napoleón era muy favorable al poder del Papa en Francia? O sea, yo creo que efectivamente no. O sea, es decir, en general nadie es favorable a que alguien ejerza poder sobre ti. O sea, es que los que se meten... Mira, esto lo pongo aquí para que la gente lo vea. Los que se meten más en su vida, los historiadores y biógrafos así y tal, distinguen como periodos, ¿no? Un periodo de Napoleón más robespierrano, más propio Robespierre, de hecho por eso lo encarcelan. Luego que se introduce un poco más en el centro izquierda, en el centro político liberal, y luego cuando él consigue ser emperador, que realiza gestos que no lo son en esencia, pero que responden a gestos tradicionales, el imperio en sí mismo, la idea de imperio. Ya. Y ese empeño en que sea algo que va de la mano del papado y de la iglesia. Claro. Aunque luego él no crea que la iglesia debe tener poder, él cree que solo Francia y solo él debe tener poder. Claro. Pero en apariencia, o la nobleza bonapartista, ¿no?, los notables, ¿no?, estos oficiales, generales y gente del régimen que acaba pasando a tener posesiones como si fuera una aristocracia antigua, ¿no? O sea, yo sus familiares. Lo que veo en Napoleón es una especie de forma... Bueno, es un tipo calculador, ¿no?, que siempre estás tratando de sacar partido de todo el mundo, ¿no? Muy calculador, sí. Es un trilero también de la negociación. O sea, yo lo que sé de derecho eclesiástico es que en 1801 se firma el concordato. Exactamente. Con Francia, y que ese concordato pactan tanto Napoleón y Pío VII. Uh-huh. Y están los dos de acuerdo con el contenido, pero a la hora de desarrollarlo, que lo promulga un año después, en 1802, lo desarrolla con unas leyes orgánicas, que se llaman en ese momento leyes orgánicas, con unos artículos orgánicos, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que ver con el concepto que tenemos de ley orgánica de la actualidad, sino que es orgánico de desarrollo en francés, en la que introduce cuestiones que no tienen nada que ver con el concordato, y no solo no tienen nada que ver, sino que lo contradice. Uh-huh. Entonces el Papa lo denuncia, se queja, pero no hay nada que hacer. Y de hecho, así como curiosidad, porque de las cosas que introduce es el divorcio libre. Y aparte de decir que Francia es mayoritariamente católica y tal, o sea, pone como apostilla cosas. Este concordato está en vigor hasta 1905, que aparece la ley de separación entre la Iglesia y el Estado en Francia, pero sigue en vigor en la actualidad en algunas partes de Francia. ¡Wow! ¿Y qué partes son estas?
Estas partes son las partes que en 1905 no formaban parte de Francia porque las habían perdido en la guerra franco-prusiana, que son Alsina y el departamento de Mosela. No sé si te suena. He dicho Alsina. Alsacia. Uf, se me ha ido. Alsacia. Alsacia y Lorena. Es Alsacia y el departamento de Mosela. O sea, Alsacia y Lorena es como se llamaba cuando forma parte de Alemania. Uh-huh. Luego es solo Alsacia, que son hechas Estrasburgo, y el departamento de Mosela. Uh-huh. Y allá, Francia sigue pagando a los curas el sueldo. Es que te iba a decir. Se involucraban en el pago del sueldo, que es lo que a Pío VII le tranquiliza. Porque, claro, venimos de un periodo revolucionario muy caótico. Uh-huh. No solo porque se habían expropiado muchísimos terrenos a la Iglesia Católica, sino porque se había destruido. O sea, el otro día estaba mirando, de 1805 a 1830, la mítica abadía de Cluny se va derruyendo, pero es que la queman. Los burgueses que se habían hecho con ella en la Revolución Francesa la van destrozando. Hay un montón de territorio, de patrimonio inmobiliario que se quedan los burgueses o que se queda el Estado francés, y lo que hace este concordato es mantener, como pasó en España con las desamortizaciones, mantener ese gran parte del statu quo a cambio de que el Estado asuma el salario de los clérigos, y en teoría con el tema de los edificios religiosos, edificios de culto, hay conflicto porque los edificios de culto tenían asociados una serie de casas de sacerdotes. Uh-huh. A su vez, en esa época hay una crisis importante de vocaciones, hay pocos sacerdotes, que luego se reaviva un poco a mediados, en el segundo tercio del 19, y entonces no se ocupaban. Pensad en lo que era París entonces, ya había problemas de burbuja inmobiliaria, y entonces bueno, sí que hay un poco de tensión por ver quién se queda con qué y quién gestiona qué. Y lo que tú has dicho, esos artículos orgánicos añadidos, ¿no?, para la publicación en el 1802, tocaban muchísimos temas, también con el tema de los obispos, de hasta qué punto podía meter la mano Napoleón o el Papa en el nombramiento de los obispos, los salarios, como has dicho, y hay pues evidentemente un descontento importante por parte de Pío VII. No obstante, en 1804, todos sabemos, ¿no?, Napoleón es coronado emperador. ¿Ibas a decir algo? Sí, esto me parece fascinante. Me parece fascinante. Es curioso porque él atrae hacia sí a Pío VII, en teoría, para arreglar todo el conflicto, ¿no? Bueno, y para mantener, y Pío VI encantado porque quiere mantener la influencia en Francia. Lo que pasa es que Napoleón no para de engañarle todo el rato. Bueno, es famoso el cuadro que podéis visitar cuando vayáis a París, en el Louvre, que hay una sala enorme del pintor Jacques-Louis David, Jacobo Luis David, que dices, tío, 3 nombres, quédate con uno, ¿no? Que tiene una sala enorme, la mítica de los Horacios, y pues justo está el cuadro de la coronación de Napoleón, que es en Notre Dame de París. Y hacia sí lo atrae Napoleón, y en la coronación, como cuenta su biógrafo titular de este último, como cuenta todo el mundo, Napoleón se autocorona y desafía al poder eternal, al poder del Papa, incluso en esa circunstancia en la que parecía que se estaba plegando a él. Es que yo creo que lo interesante aquí es, o sea, en el fondo él busca la continuidad de legitimidad que empieza con Carlomagno, que Carlomagno se le corona, es el primer, digamos, emperador que corona al Papa. Uh-huh. y le pone la corona, y dicen sus biógrafos que de alguna manera él tampoco estuvo del todo satisfecho con que le pusiera la corona, porque había una pugna entre si el emperador era el protector del Papa o el Papa el legitimador del emperador. Entonces siempre ha estado de fondo esta idea, y claramente el resto de emperadores que son digamos, el resto de reyes que son nombrados emperador por el Papa, poniéndole la corona, es el propio Papa que le pone la corona. Uh-huh. Y Napoleón, o sea, coge cambia la directa y pasa absolutamente, coge la corona y se la pone él. En el cuadro de David hay un personaje de fondo que está como muerto, y que, según historiador del arte amigo mío, según varios, es una interpretación bastante común porque lo parece, es Julio César. Y esta idea que decías tú, ¿no?, de autoproclamarse o darse el imperio por sí, de esta forma autocrática, es tal cual Julio César, y su dictadura y su imposición de yo aquí mando porque me lo guiso yo. Pero también lo has dicho antes, y yo creo que terminaremos con esto, y es que Napoleón, al ser tan calculador, él mismo es consciente de que puede manipular y conseguir muchas cosas con esta capacidad de cálculo, pero si se pasa de la raya, es decir, si sus oponentes, sus adversarios, o si el pueblo español, el pueblo francés, porque hubo varios pueblos que lo juzgaron, ¿no?, que lo juzgaron, digamos, que lo consideraron, si veían que se pasaba de calculador y no creían ni en la mitad de los principios que defendía o que creía postular, entonces ahí
él decía, me he pasado de cínico y ya está. Hay una reflexión que luego leeremos en la que él reconoce eso. Me pasé de inmoral, me pasé de cínico y eso la gente lo nota. Que es interesante, ¿no? Puedes conseguir muchas cosas con el cálculo y con el fraude o con la manipulación, por supuesto. Pero evidentemente si te pasas, hay un momento en el que precisamente te sale el tiro por la culata. Sí. Entonces con esta coronación conseguía legitimar su familia, ¿verdad? Como los Bonaparte, que no tenían sangre real, por un lado. Por otro lado, conseguía presentarse ante las grandes monarquías como digamos, el que dispone sobre todos, que es lo que significa emperador, ¿no? O sea, como el líder de la cristiandad, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, estaba mostrando que la legitimidad provenía del mismo, cogiendo la corona y poniéndosela. O sea, era un acto profundamente simbólico, ¿no? Es que es esta pugna constante que decías tú entre poder eterno, poder temporal, que en el caso de Francia tenemos que pensar que después de ese concordato y hasta la coronación, el clero francés difunde un catecismo en el que se promueve el amor al emperador. A Napoleón y luego al emperador. En el propio catecismo que difunden, tenemos que pensar que la iglesia francesa es complicada. Están los galicanos, ¿no? Que es esa iglesia más, digamos, propiamente francesa o nacional francesa. Napoleón durante muchos años intenta y llega a organizar un concilio nacional de obispos, pero los obispos le dicen que sea solo consultivo, y cuando él piensa que muchos obispos, entre ellos un cardenal que era su tío, Fesch, aceptan el concilio, todos dicen sí, pero aquí lo que diga el Papa es lo que manda, y él se ve como decepcionado porque no consigue lo que quiere. Claro, tampoco sabemos exactamente que él quisiera una separación, ni un cisma, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que en algunos momentos la situación era prácticamente de cisma. Ya, sí. Totalmente. Bueno, total, que el Papa le acaba coronando como emperador, o sea, de alguna manera... Acaba dejándose coronar, acaba dejándose que se corone. El Papa mira cómo se corona. Mira cómo se corona. De hecho cuenta la anécdota de que el Papa estuvo con las manos en su regazo toda la coronación, como diciendo, yo aquí no tengo que hacer nada. Le hizo esperar, no sé si 2 horas. 2 horas. En un claustro de Notre Dame, pasando frío. Para demostrarle que el que mandaba era él. O sea, es que Napoleón yo creo que era un poco pesado. O sea... Coño, tú estás diciendo, no, tengo que demostrar mi poder constantemente. Entonces, todo son tácticas. Esto me pone los nervios. Cuando hay alguien que todo parece que haya estudiado en una escuela de negocios o en un libro de aprende a ser... Dices, tío, a ver, hace frío, cállate la boca. No, me parece un poco cansino, pero es verdad que lo hizo y que le hizo esperar al Papa para demostrarle que el que tenía poder era él. Un poco como... ¿Sabes quién hizo esperar? ¿Qué hace quién? ¿Quién hizo esperar en un desfile del 12 de octubre? Un presidente del gobierno, a un monarca. Eso es. Me suena. Sí, yo entiendo. Reciente, sí. Contemporáneo. Vamos a avanzar. Los conflictos ya directos, ¿no? Cuando sobre todo es que porque se preolvidó, es que claro, piensa que Napoleón tenía follones en todos lados, en Austria, en España, aunque fuera por Inglaterra. Y entonces hay un momento en el que Napoleón toma la decisión de ocupar los Estados Pontificios y llega a ocupar Roma. Y llega a nombrar a un general que organiza y intentan obligar al Papa a que abdique de su poder temporal, y él se niega, y lo llevan prisionero. Se lo llevan prisionero a distintas poblaciones, pasa por Savona y luego por Fontainebleau. ¿Cuántos años está de prisionero? Pues mira, del 9 que se lo llevan a 1814. Vale, o sea, en torno a 5 años, que era 4 y pico. Sí, y de hecho la idea de Napoleón, la primera idea, aunque luego titubea y se ve que duda, es llevarlo a París. Se lleva al colegio cardenalicio a París, y ahí es cuando organiza el concilio nacional que no le sale bien. El caso es que el Papa, durante su secuestro primero en Savona y luego ya en Fontainebleau, igual que estaban secuestrados la familia real española en Bayona en prácticamente las mismas fechas, pues Napoleón los encarcela con honores, ¿no? Porque son una buena habitación. Son prisioneros, y el Papa renuncia a todos los honores, y de hecho se lava, dice Tular, se lava a sí mismo la sotana. Él se lava su propia sotana. Renuncia a todos los honores. Intenta renunciar al máximo para demostrarse un prisionero, porque él se considera un prisionero. Vale. Que esto yo no sé si a Fernando VII le pasó. En plan, oye, renuncia al desayuno y al postre. No creo que no. Sí, no tiene, en Bayona estuvieron bien. Debió ser, claro, prisionero con honores. Qué interesante. Esto no lo sabía. Vale, entonces, seguimos, ¿no? O sea, lo secuestra porque... Bueno, pero yo tenía entendido que lo secuestra porque
porque de alguna manera excomulga a Sí, Napoleón. le excomulga, pero porque ya le avisa de la ocupación y hay excomunión, sí. Vale. Y dice este viejo loco, ¿no? Este papa está loco, dice Napoleón, dice dices, literalmente. Este papa está loco. Vamos a hacerle que entre en razón y tal. Pero bueno, a ver, no sé. ¿Quién estaría loco allí? Sí, o sea, al final está claro que la tensión estaba en ciernes y Napoleón creía que su poder temporal era mucho más temporal de lo que luego fue. Luego que era. Muy Porque bien. es lo que tiene temporal, ¿no? Que dura un tiempo y luego ya no. Y efectivamente es lo que pasó, que la guerra con España de 1808, la conquista de Rusia en el 12, o sea, todo eso se le vuelve en contra a Napoleón por millones de frentes. Y cuando ya cae París frente a la coalición, a las potencias aliadas, se liberan todos. Ahí se libera el Papa, se libera la familia real española. ¿Pero se liberan o lo libera Napoleón? Sí, Napoleón se humilla, ¿no? Y digamos abdica de gran parte de sus... ¿Y cuál fue la respuesta del Papa ante esto? ¿Silencio? O sea, a ver, la respuesta del Papa, él simplemente vuelve con honores a Roma. De hecho, se preparó una entrada triunfal en Roma. No sé exactamente qué le dijo en el momento, pero... ¿Se le preparó o la preparó él? En plan, preparadme ya la Yo entrada. juraría que se le prepararía en Roma. Que no, después a ver si la va la sotana, ¿no? Pero bueno, al final es verdad, ¿no? Que parece, ¿no? Como que gana el Papa, pero es lo que tú decías, el concordato al final se ha mantenido durante un siglo en Francia, en toda Francia, y todavía se mantiene en algunas zonas de Francia. Y esa concepción de la Iglesia como en ese concordato, ¿no? Que se considera la Iglesia, en los artículos que tú decías, se considera a la confesión religiosa del catolicismo igual que otras confesiones, que en el fondo es el paso que harán los propios franceses durante todo el XIX, los españoles durante la República, en la Segunda República, la idea de que el Estado en la tierra es el poder supremo. Da igual que haya otros poderes, ¿no? No reconoce el poder eterno de la Iglesia, lo cual, bueno, no es un error si realmente no existe ese poder eterno, pero si existe o al menos influye en la población, tiene sentido que lo reconozcas. Bueno, no sé tú como constitucionalista cómo lo ves. Es que no sé exactamente a qué te refieres con reconocer el poder eterno de la Iglesia. O sea, reconocer o sea, como Estado no puedes plantearte ser el único bastión, el único punto de autoridad y de poder de la sociedad. Y entiendo que cualquier constitución liberal tiene que parte de ahí, ¿no? O sea, hay un reconocimiento del fenómeno religioso en las actuales constituciones y ese fenómeno religioso en función del país, pues hay, digamos, un reconocimiento positivo o un reconocimiento, digamos, negativo, que es el caso de Francia. En Francia hay una separación total, ¿vale?, con la Iglesia, salvo las excepciones que hemos dicho, y en España, por ejemplo, hay una cooperación. Es decir, se reconoce que hay algo que trasciende lo político, que es el fenómeno religioso, y que eso es bueno también porque persigue fines parecidos a los del Estado, por un lado, y por otro lado porque se realiza un derecho fundamental que está reconocido, que es el derecho a la libertad religiosa. O sea, esta es la perspectiva que se tiene en la democracia constitucional actual. Es que yo, por ejemplo, en Francia pienso, ahora lo había buscado porque digo, oye, ¿qué pasó luego con las propiedades, ¿no? Y dice que el Estado francés es el casero, por así decirlo, de la Iglesia, ¿no? Notre Dame, las grandes catedrales pertenecen al Estado y no le cobra alquiler a la Iglesia por usarla, ¿no? Y desde este punto de vista dices, a ver, te pones en una situación, ¿no?, de preeminencia, patrimonio nacional, lo que tú quieras, pero si no reconoces ese poder que da vida a esos edificios o les da el poder simbólico que tienen, bueno, es que pienso en la Abadía de Cluny, es que acabó destruida, es que no puedes ver la Abadía de Cluny en Francia y tantas otras obras y patrimonio cultural que no son patrimonio nacional si no existe esa cultura que los divida. Sí. Esto es otro problema de fondo, ¿no? Del tema de que nuestra cultura bebe de una serie de valores, es lo que hemos hablado alguna vez, ¿no?, de Bekenferde, que el Estado laico no puede asegurar una serie de valores que le presuponen, y en el fondo nuestra cultura es cristiana. Entonces, si tú tratas de construir sin el cristianismo, pues de alguna manera estás cortando la raíz, y cuando tú cortas un fruto, pues sobrevive un tiempo, pero sin sus raíces difícilmente. Hay muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, la dignidad, que todos los hombres somos iguales en dignidad, es una idea cristiana, ¿vale? Que es la carta de San Pablo, Imago ¿no? Dei. Entonces, esa es una idea fundamentalmente cristiana y es lo que hace que justifique que digamos que todos los seres humanos somos todos iguales en dignidad. Si tú cortas la raíz, pues el fruto puede sobrevivir durante un tiempo, pero cabe ver cuánto tiempo, ¿no? Estas cosas. Pero bueno, oye.
Pasamos a lo más importante. Lo más importante es que te puedes formar como manipulador y Napoleón, o te puedes formar como un líder con virtudes, como un líder que contemple la realidad, ¿no? La filosofía, los grandes valores, los grandes ideales con seriedad, ¿no? Y tenemos que anunciar a un sponsor, a un promotor que quiere que os forméis, que quiere que os hagáis personas, ¿no? Seres de ser y no de tener, ¿no? Gente... esto no quiere que se vais a hacer, sino que seáis. Es de NOMBA o de Non-MBA, ¿no? Que sería algo así. Es este curso que tiene a célebres profesores como Fabrice Hadjat, Juan Manuel de Prada, Higinio Marín, que estuvo aquí con nosotros en el podcast, y me dejó uno a Torralba, nuestro querido amigo Torralba. Jacques Philippe, si no habéis leído sus libros de oración y tal, maravilloso. Bien, pues para todos aquellos que estén interesados en tener una formación que no sea la formación técnica, tecnocrática, específica, empresarial, estos cursos para tener, pues este es un curso para ser, ¿no? Y a ver si lo miráis en la descripción. En la descripción. Dejamos también un código de descuento. Vale. Código de descuento. Eso es. Y nada. Venga, continuamos. La idea es que esta capacidad de manipular no sale bien con el Papa, un poco por las circunstancias del día, no tanto por la habilidad del Papa, circunstancias, providencia, historia. Y en el caso en un caso similar que explica, y simultáneo, que explica el desastre de Napoleón, le sucede lo mismo con España. España es un ejemplo de mala estrategia, de mala manipulación que sale mal, ¿no? Pero la manipulación al principio es muy divertida. Cálculo sin virtud, en el fondo. Exacto. Muy bien. Por eso hay que hacer estos cursos para ser virtuoso. Exactamente. No, pues es precisamente eso. La historia es divertidísima. O sea, cómo Napoleón se camela a la familia real española y cómo la familia real española también se hace su propia picha un lío, es divertido, ¿no? Porque tenemos a Carlos IV gobernando España con un espíritu hasta cierto punto de la monarquía absoluta, con un primer ministro que es Godoy, ¿no? Un válido que es Godoy, un príncipe de la paz, ascendido muy joven y con distintas decisiones en la política internacional que lo ponen un poco en la picota. El pueblo español no está muy contento con él, y especialmente el que no está contento con él es el hijo del rey, Fernando VII, en gran parte porque la nobleza y algún cardenal se ha dedicado a decir que Godoy está en relaciones, en conocimiento con la reina María Luisa. Habladurías. Bueno, García Cárcel, el historiador de Lleida, sacó un libro hace relativamente, 5 años así, sobre la guerra de independencia, la guerra del francés, y lo desmiente. Dice que no hay pruebas y que es más bien una habladurías que otra cosa, que no hubo rollo. Pero es verdad que García Cárcel ha sacado otro libro después con otro historiador hace poco, y le han acusado de usar inteligencia artificial. Sí, pero se ha defendido. O sea, no quisiera yo acusarle. Yo creo que se ha defendido y no sé qué ha pasado porque había algunas ratas. Pero yo digo el libro anterior, ¿vale? Esto no era necesario, esto último. Perdón. Bueno, pues el caso es que sea por habladurías o sea por cierto, nadie soporta a Godoy en España, y menos cuando el propio Napoleón, después de un tratado con Godoy, pues fracasa en Trafalgar. Bueno, en fin, que todo eso le lleva a Napoleón también a proponer el bloqueo continental. Recordemos que es cerrar el continente europeo al comercio inglés para intentar hundir a los ingleses, y lo que acaba provocando es que se hundan más holandeses, belgas, españoles, portugueses que los propios ingleses, o todos a la vez, de tal modo que nadie esté contento, ¿no? Y entre ese bloqueo continental, pues Portugal es una gran enemiga porque es una gran aliada de Inglaterra, ¿no? Y la reacción es conquistar Portugal. Uh-huh. Y Napoleón, dentro de esa situación arisca o tensa que veíamos en España, Napoleón se pacta con Godoy la conquista de Portugal, el reparto. Es que es graciosísimo el reparto de Portugal. Godoy se quiere llevar un cacho. Ahí por Etruria también tiene algo que ver. El caso es que al final el pacto es que para poder conquistar Portugal hace falta entrar con tropas España, por vía terrestre. Que Napoleón tuviese ya la idea de conquistar España, bueno, dice Tular que después de la paz de Tilsit en el 7 tiene claro que España tiene que ser más de la partida, más partícipe del imperio. Y hablaba mucho Napoleón de la herencia de Luis XIV, que Luis XIV había sido dueño de la corona española. No es cierto, pero bueno, sabemos que su nieto Felipe V acabaría siendo rey de España. Y entonces, bueno, lo ve como una parte más de su imperio. Entonces, meter tropas en territorio español, pues es un pasito bastante grande para conquistarlo. Es fácil, ¿no? Y ahí es donde él acierta en un principio, porque lo que consigue no solo es meter tropas en territorio español, sino que
se acelera la tensión entre Fernando VII y su padre Carlos IV. Y eso hace que Fernando VII intente un golpe de Estado y Fernando VII piensa que Napoleón lo va a apoyar y Napoleón lo que hace es no te voy a apoyar. Y eso que tampoco Napoleón no soportaba a Godoy en ese momento, no lo veía con buenos ojos. Pero Napoleón lo que quiere es quedarse a España, ya lo ve claro, ¿no? Y entonces hay un segundo golpe de Estado que es el de Aranjuez. El primero fracasa por parte de Fernando VII, el segundo tiene éxito, Fernando VII consigue alzarse con el poder, pero Carlos IV huye. Y entonces ahí es cuando Napoleón interviene como árbitro. En parte, Carlos IV y Fernando VII aceptan que sea árbitro y aceptan salir para hablar con él en Bayona. Y ahí empieza todo. Son las famosas abdicaciones de Bayona. Desde marzo de 1808 hasta mayo de 1808 es el momento en el que va saliendo la familia real del Palacio Real de Madrid hacia Francia. Que dices, ahí la gente sospechaba, ¿no? Porque una cosa es que te lleves al padre y al hijo, otra cosa es que te lleves al hermano, al otro hermano, a la hermana, a la prima, al tío, ¿no? Se van llevando a toda la familia real española, ¿no? Yeah. Dices, a ver, Lenin no lo habría hecho mejor. pero el caso es que en Bayona no hace falta que amenacen con nada. Simplemente Napoleón convence a Fernando de que devuelva el trono a Carlos y convence a Carlos de que le dé el trono a él, a Napoleón. Y Napoleón se lo da al hermano que lo quiso, porque Luis no lo quería, y se lo quedó el pobre José. Y esto no lo sabía, o sea, se le ofreció primero a Luis. Es que José era sacerdote, si no recuerdo mal. ¿Me estoy inventando? No me estoy inventando, no, seminarista, igual. El caso es que ningún hermano quería ir a España. O sea, sabían que era un mal menor dentro de todo lo que las piezas que estaba manejando en Europa, en el norte de Europa. España era un conflicto que no les interesaba. Y al final José obedece, que creo que es el mayor, y viaja a España y toma posesión. Bueno, en Bayona emite publica un estatuto, el Estatuto de Bayona, que es una especie de constitución, que es de constitución moderna. Sí. Es 1808. Elimina la tortura, no quita la Inquisición, pero bueno, plantea pues una serie de leyes frente al orden tradicional anterior, ¿no? Y bueno, hasta aquí podríamos decir muy bien, porque además Napoleón se planteaba a sí mismo se concebía como un salvador del pueblo español. Muchos informadores, embajadores e incluso algunos españoles le habían dado signos de que España quería un cambio revolucionario. Y es cierto. O sea, es en gran parte cierto. Había muchos afrancesados. El famoso Moratín, el sí de las niñas, era un afrancesado. Eran hombres que querían que en España sucediera lo que había sucedido en Francia, ¿no? Un proceso revolucionario o al menos un cambio de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Lo que pasa es que al proponer él de esta forma tan abrupta y tan francesa, con un rey francés, con un rey corso, pero un rey de fuera, el cambio, pues a muchos afrancesados les revienta por dentro. Porque claro, el secreto de la Constitución o el secreto de un documento político, ¿no?, así fundacional para los liberales, para el siglo XIX, es la nación. Y lo que hace Napoleón, no sé, sin quererlo o queriéndolo al principio, es que florezca la nación como sujeto político. Claro. Incluso aunque sea en su contra, que esto es lo interesante, ¿no? Él crea revoluciones aunque sea en su contra. Él las quiere conducir y quiere que sean favorables a él, pero en Alemania y en España se le acaban volviendo en contra. Y de hecho tiene una frase ya al final de su vida que me ha interesado mucho, que dice, cuando piensa en los tejemanejes que hizo para conseguir la abdicación de Carlos IV en su favor, para que José fuera a gobernar, que luego la guerra la guerra entre franceses y españoles, que él tiene que desplazarse hasta Madrid para poner orden. Él dice, enfoqué mal ese asunto, lo reconozco. La inmoralidad debió resultar demasiado patente, la injusticia demasiado cínica, y todo ello harto malo. Que dices, mira, esto lo dicen en Santa Elena. En Santa Elena. Pero dice, todo ello malísimo, puesto que he sucumbido. Pues claro. Que esto te dice mucho la psicología de él. Como psicología. He perdido lo material, me he equivocado. Me he equivocado por ser demasiado materialista. Venga, hombre. Si cualquiera. Sí. El oso, tío. Falta virtud. Sí. No, ahí el libro este de C.S. Lewis, La abolición del hombre, pues tiene una tesis parecida, ¿no? Que cuando no hay virtud y no hay moral, el hombre se vuelve plenamente calculador. Entonces, claro, el cálculo es estar en el poder. Si lo pierdes, te has equivocado. Entonces es lo que está haciendo. O sea, me equivoqué, se notó demasiado que era una persona obscena. Es que esto porque es muy difícil, porque la biografía de Napoleón es súper rica para el poco tiempo que gobernó.
pero bueno, tiene muchísimos episodios de cometer atrocidades, ¿no? Sobre todo cuando luchaba como general, de matar, ejecutar, o sea, sin ningún tipo de miramiento. Lo pone como ejemplo Dostoyevski en Crimen y Castigo, puede ser, pero yo recuerdo, aquí está, el abandono o el fusilamiento, no recuerdo, la masacre de soldados turcos, me parece que es en Turquía, otomanos. No sé si los abandona en el desierto, los fusiles los abandona, porque claro, 3.000 soldados o no sé cuántos mil soldados en la retaguardia suponen un riesgo. Claro. Que es lo que se le critica, por ejemplo, luego en la Guerra Civil a Yagüe, en el bando nacional. O sea, es esa idea de tengo que ganar, pues cometo una inmoralidad, ¿no? Claro, sí, justo, ¿no? O sea, al final es cálculo. O sea, ¿cómo minimizo el riesgo de perder? Pues si los mato a todos, se minimiza. Pues los mato a todos. Y así ha sido todas estas negociaciones. El secuestro del Papa es un cálculo, en el fondo, pues el secuestro de los reyes españoles también es un cálculo. Todos fueron cálculos que dejaron de lado algo más importante, ¿no? Que es que existe un bien y un mal y que bueno, que la virtud también. Es interesante porque el bloque final, lo que sería ya la última parte, brevísima. Sí, dale. Dicen que está bien decir esto. ¿Cuándo terminas? No, el último bloque era si Napoleón, cuando ya, bueno, sabéis, ¿no?, que es obligado a abdicar, vuelve en el 15, ¿no?, el gobierno de los 100 días, y al final, finalmente, vuelve a ser expulsado y se exilia en Santa Elena. Y muere en 1821. Pues de 1816 a 1821 está ahí, 5 años, medio enfermo, vigilado por los ingleses y demás, ¿no? Y es interesante porque escribe una especie de memorias o de textos, las memorias de Santa Elena, que yo no he leído, pero sí que, bueno, él se reivindica, aunque solo sea indirectamente o por vía de la prensa, porque utilizaba muchísimo la prensa desde que era joven para generar mensajes, y se reivindica a su muerte como un protector de la revolución liberal. Y es lo que permite en 1840 en Francia que se le devuelva el cadáver, ¿no?, que estaba enterrado en Santa Elena, se traiga a los inválidos de París, se le haga un funeral de Estado y permite el surgimiento de una figura tan desconocida como interesante, que es la de Napoleón III, su sobrino, que gana las elecciones en 1848 en la República y transforma en 1852 Francia en un imperio. El segundo imperio. Y entonces la idea sería si calculó para sus descendientes, ¿no? Claro. No, se crea una mitología brutal respecto a Napoleón Bonaparte. De hecho, es un héroe nacional en Francia, a pesar de que bueno, no sé si está jurídicamente como un héroe nacional, pero es una persona aclamada. Luego tiene el panteón, y entonces la historia está de que para mirar a Napoleón te tienes que agachar. O sea, tiene toda una serie de simbolismos. Fui con mis hijos, estaba fascinado mi hijo, emocionado con la tumba. Y te venden ahí un Playmobil de Napoleón y vamos. Un Playmobil de Napoleón. En plan, secuestra al Papa. Pero el Papa no sale. Aunque al Papa sí que lo pintó David. Pero bueno, todo esto, a ver, Napoleón es un tipo muy habilidoso, con muchísimo carisma y muchísimo poder, pero es verdad que a nivel político, si algo hay que atribuirle es que mantuvo el liberalismo, o sea, con periodos un poquito más, un pelín más carcas, ¿no?, con la última parte del imperio, de 1806 a 1810, que son los años más autoritarios, sí que tiene gestos, ¿no?, y la Iglesia Católica en Francia pues más o menos, pero en general, al fin y al cabo, lo que él hace es crear una Europa moderna, un modelo de país moderno liberal. O sea, España copia todo lo que produce la Francia napoleónica. Y la Francia posterior, pues también sigue muchos preceptos. Sí. La educación secundaria es un invento, ¿no? Sí, o sea, sigue influyendo muchísimo los cambios que se produjeron gracias a el meterse en la maquita. Napoleón. Todo el mundo, también esto es muy de Napoleón. Napoleónico, todo el mundo. El rascarse la barriga. Sí, el dormir 20 minutos, la típica. Tenemos un amigo común. ¿Vale? Tenemos un amigo en común que nos decía que él trabajando hacía las siestas de Napoleón, que es lo que cuenta. No lo cuenta, ¿eh? Yo pensaba que no era de Napoleón, que era como de ¿cómo se llama este que inventó la bombilla? De Thomas Edison. De Edison, sí. Thomas Alva. Que Napoleón hacía... Pero esto es mentira. A mí la que me gustaba de Napoleón, que este tío o sea, ha desmitificado mis historias de Napoleón que me encantaban. La que me encantaba de Napoleón es que en la academia de adolescente conquistaba las tiendas de campaña, cuando iban de campamento, las conquistaba, las de sus compañeros, que él siempre era más bajito y más débil, pero como era más inteligente y manipulador, jugaban a conquistar las tiendas de campaña y él las conquistaba todas, o algo así.
Vale, y es mentira. Bueno, aquí o no hay, no se o puede. por ejemplo, desmiente totalmente la famosa batalla del Puente de Arcole, donde Napoleón sale ahí con la bandera a defender a sus tropas y se pone en primera línea. Bueno, dice que es toda una construcción. Hay muchos mitos porque este libro lo bueno que tiene es que al final de cada capítulo dice debates abiertos. Entonces trata toda la historiografía sobre el tema y te dice en qué hay consenso, en qué cosas se puede... ¿Lo de la siesta es verdad o no? O sea, esto que Aquí estamos no hablando sale. es... Ah, vale, no sale. En esta biografía Y tengo dices de que Napoleón... referencia. ¿Y dónde lo has sacado? Que Napoleón ha dado, ¿no? Nuestro amigo en común nos lo decía que lo hacía Napoleón en su lo hacía campamento, Napoleón, que o sea dormía con unas llaves o con un objeto y que cuando se le caían se despertaba y así no dormía tanto. Y yo se lo escucho a alguien más para explicar de Napoleón. Pero que da igual, que al final duermes poco. Y el emperador podía dormir cuando quisiera. Y sobre todo si estás de viaje en la guerra y tal, Sí, pues que- aprovechas, no es como que Claro, ¿tú sabes cuántas horas hay hasta Rusia? muchas horas, y con el frío que hace, pues te metes, El duermes. frío, sí. Venga, pues ¿hemos acabado o no? Hemos terminado Venga, con pues Napoleón. suscribiros, por favor, y muchas gracias por seguirnos y lo vamos a dejar aquí. Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, bebamos, me olvido de ti.